Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender, analizar a profundidad la problemática nacional e internacional. En este preciso momento hay crisis internacional por lo que está pasando en el Medio Oriente. Estados Unidos tomando sus decisiones, Irán por su parte tomando sus decisiones, China en otras condiciones, Rusia en otras condiciones, e Israel, por supuesto, que está metida en el juego, tomando sus propias decisiones. Mientras países como el nuestro sufrimos la problemática principalmente de los energéticos, y vean ustedes, no solamente los energéticos, sino que también de otros insumos que se utilizan para la agricultura, por lo tanto, para la generación de nuestros alimentos. Un país como el nuestro, que en este preciso momento, desde hace muchos años, por supuesto, no se está produciendo la cantidad de alimentos que consumimos. No estamos produciendo la cantidad de leche vacuna que se utiliza para la alimentación de nuestros infantes, las carnes rojas de res y otras más, no se está produciendo la cantidad de cerdo más o menos, de pollo más o menos, pero todavía no llegamos a lo que se consume. Pero lo peor es que los granos que consumimos a diario, el maíz y los frijoles y el arroz, estamos en un déficit exagerado, más de un 60, 70, 80% en algunos casos. ¿Y esto qué implica? Diría hablar un programa de los frijoles, el arroz y el maíz y los alimentos. ¿Y qué tiene que ver nuestros alimentos con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en Irán, lo que está sucediendo en la toma de decisiones de uno de los países que es potencia? Desde el momento que decide quién queda, quién no queda y quién va y quién no va, es potencia, quieran o no quieran. Y al final de cuentas, Honduras, nuestro querido país, con gente muy laboriosa, sí, gente muy dedicada, sí, 2, 3, 4 haraganes, 2, 3, 4 sinvergüenzas, pero la mayoría, el 99% de los hondureños somos honrados, trabajadores, luchadores y deseosos de que nuestro país salga adelante. El problema es que entre esos 3, 4 que hay, son los que se han dedicado a gobernar durante muchos años y son los que se han dedicado también a hacer las atrocidades que hay en el país, no solamente con los alimentos. Vea usted, hoy precisamente me estaban llamando porque unos pacientes o una paciente y otros más que se fracturó la cadera, una señora de 80 y tantos años, la mandaron para su casa o para que se muera o para que vea qué hacen los familiares, porque una fractura de cadera, una fractura de fémur, hay que operarla en las primeras 48 a 78 horas, si no la persona se muere, y peor si es de edad avanzada. Eso causa una trombosis pulmonar, una muerte, y en pocas horas muere, si no se opera. Y eso es lo que me hacen llamadas a diario a mí, para decirme: doctor, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Me dedico yo a ayudar, y ayudo en algunos casos, en otros casos es imposible ayudar. Pero eso en lo personal impacta, porque, y no es que no quiera ayudar ni puede, sino que me hace imposible porque el sistema en el que estamos está completamente destruido, y no de ahora, sino que hace muchos años. Pacientitos, niños que están muriendo en el Seguro Social porque me dicen a mí: doctor, ayúdeme, y vea usted, no hay médico que lo vea, y me están diciendo que lo lleve a la privada, porque aquí trabajan en seguro, pero que lo vea en la privada para que le agilicen mirarlo antes de que se complique un poquito más. Y no hay el equipo necesario para atenderlo y sacarlo de esa crisis. Entonces, ¿a quién o de quién podemos nosotros auxiliarnos ante estas situaciones de salud, de alimentación, no digamos de educación, un derroche tremendo en el cual no sé qué cantidad de libros hicieron en el gobierno anterior, derrochando una gran cantidad de dinero, libros con, yo medio estuve viendo unos ahí con
con relaciones sexuales y otros con la historia de un expresidente que ni la pena vale mencionarlo. Por el deterioro humano en el que estamos, gracias a ese tipo de personas. Ay, bueno, y alguien dirá, ¿qué podemos hacer con todo esto? Pero sí tenemos posibilidades de salir y tenemos profesionales, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que saben, que conocen y que entienden la problemática y la economía de un país, porque sin producción, sin generación de bienes, sin generación de empleo, Honduras nunca va a salir adelante. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial, a una persona que ya la hemos tenido aquí, pero el día de hoy creo que con esto que estamos hablando, hasta la miré yo que se estaba saboreando de la temática que va a hablar. Se trata de un economista que es profesional y que ha sido presidenta del Colegio de Economistas del país. O sea, no es cualquier economista. Porque, miren, los economistas, para que pongan un presidente economista, tiene que haber luchas y comprender muchas cosas. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada, a la economista Amparo Canales. Bienvenida, un placer saludarle. Gracias por acompañarnos y por tratar de contribuir un poquito al país con su conocimiento en base a Honduras. Tiene problemas en su alimentación, salud, educación, generación de empleo. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? ¿O no tiene que ver nada? ¿Soy yo el equivocado? Claro que no. Muchísimas gracias, doctor Portillo. Siempre es un enorme gusto visitarlo en su casa, en su programa tan gustado, y hablar me ha encantado esa introducción que ha hecho, porque eso nos pone en contexto qué es lo que actualmente estamos enfrentando, a una crisis energética que es originada en el Medio Oriente, pero que nos impacta tan de cerca, que impacta el bolsillo de cada uno de las familias hondureñas como consumidores. ¿Y el por qué? Estamos enfrentando una crisis global que viene a sumarse a las crisis que ya tenemos como país, al drama humano que usted tiene la oportunidad de vivir en el área de la salud, que cada vez eso hace más pequeño mi corazón cuando escuchamos todo lo que la población hondureña que se acerca a los servicios de salud vive día a día. Entonces, esta crisis energética global ha ocasionado en el estrecho, justamente en el estrecho de Hormuz, que donde pasa un poco más como el 30% del petróleo. Pero no solamente estamos viendo solo el impacto en lo energético, pero esto tiene repercusiones en el tema alimentario. ¿Por qué? Entonces vamos a irlo viendo por partes. ¿Qué implica? Somos una economía pequeña y abierta. ¿Qué significa esto? Que dependemos de productos importados, altamente de productos importados. Y uno de estos productos, que es el que se ha incrementado el precio en casi $40, está a 112 al día de ayer. Ese ha provocado ese incremento de precio que el combustible, le puse un cuadrito, le compartí un cuadro que nos ilustra cuál ha sido el incremento desde febrero a la fecha. ¿Qué implica? Que llevamos cinco semanas, vamos a la sexta semana consecutiva de incrementos sustanciales en la gasolina regular, en el diésel, en el querosén,
que es altamente significativo. Esto ha provocado que el combustible es un insumo transversal en nuestra economía y tiene diferentes mecanismos de transmisión, y uno de ellos es en el transporte de carga, el transporte público, que tiene que ver con la movilidad de las personas, pero también impacta en la producción. ¿Por qué? Cuando vamos al mercado y le dice que los huevos se incrementaron, que la cebolla, que los tomates, es porque para trasladar desde los centros de producción a los diferentes mercados, ahí tiene que transportarse. Y el transporte ya sufrió incremento desde hace 2 semanas. 2 semanas. Entonces, esto incrementa los costos de producción y estos se trasladan directamente al consumidor final. Y es cuando hemos visto incremento casi en todos los productos. Y esto hace que al incrementarse los precios, y ahí es donde viene que el combustible es un elemento fundamental en el indicador de la inflación, que implica que eso lo vemos con el incremento de los diferentes precios, la carne, que el pollo, el pescado, todos los productos, los principales productos de la canasta básica se han visto incrementados. ¿Y eso qué pasa, doctor Portillo, cuando los precios se incrementan? Que se reduce la capacidad de consumo de la población, porque hay productos como el combustible que tiene una demanda inelástica, que le llamamos en economía. Eso implica que, a pesar de los incrementos, tenemos que movilizarnos. Que ahí viene en la otra parte de la moneda, ¿cómo estamos enfrentando esta crisis? ¿De qué manera? Y de qué manera también, porque no es la primera vez que estamos en el tema de la crisis al inicio del gobierno, del gobierno anterior, producto de la guerra con Ucrania. También se elevaron los precios, pero no solo del petróleo, sino que también del transporte, de los fertilizantes, y eso tuvo un impacto. Se tomaron medidas en su momento, pero no aprendimos la lección. Ahora nuevamente estamos sobrellevando esta crisis porque no queda otra opción que mitigar el impacto. Entonces, ¿qué implica? Este choque externo ha venido en un momento donde las diferentes economías del mundo estaban en proceso de recuperación, pero especialmente la nuestra. Venimos de un periodo problemático, de conflictividad, de paralización del Congreso, que no se tomaron medidas oportunas, y ahora estábamos ante la expectativa de una recuperación económica, de un acercamiento con el sector privado. El gobierno había anunciado que venía con el reducir el gasto, a ser más eficiente la calidad del gasto, pero esto ha tomado. Apenas tenemos 2 meses ya entrando a los 70 días, a 30 días de los primeros 100 días de gobierno, y aún el presupuesto no ha sido aprobado. Se espera que en esta semana se apruebe. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque el contexto ahora es diferente. Tenemos una coyuntura internacional que está obligando, y no solo a nuestro país, o sea que está golpeando a todos los países con impactos diferentes, porque cada país lo está enfrentando de manera diferente. Entonces, aquí se han anunciado diferentes medidas para mitigar el impacto que los precios tienen, y lo último ha sido las anunciadas el día de ayer, subsidiando
el costo de la energía eléctrica y subsidiando el combustible. Pero esto es positivo, ayuda a frenar la presión de los precios y la inflación, a reducir la inflación, pero son medidas que no son sostenibles si esta crisis se prolonga. ¿Qué implica eso? El presidente Trump ha anunciado que hoy es un día fatal. Eso tendrá, cualquier decisión que se tome tiene repercusiones, aunque esto se resuelva en esta semana, en la siguiente semana nos va a llevar tiempo. Pero Irán dijo que también antes de eso iba a destruir los lugares de tal forma que iba a provocar que pasaran meses tras meses sin que pudiese volver a la normalidad los precios de los combustibles. Imagínense. Entonces, ante estos escenarios tan adversos, ¿cómo nos estamos? ¿Cómo nos estamos preparando como país para hacerle frente? Aquí no solo tiene la responsabilidad el gobierno, o sea, también todos los agentes, los hogares, las empresas, el gobierno, tenemos que aportar a este proceso, porque por el lado de los subsidios esto no es sostenible. ¿Qué implica? Que el gobierno va a tener que reducir de otro rubro para asignarlo a cubrir el monto de los subsidios. Esto es proteger el poder adquisitivo y proteger a la población en mayor situación de vulnerabilidad, como lo es subsidiar el incremento del precio internacional. Estos incrementos en los hogares que consumen entre 0 y 150. Y luego cubrir un 50% del incremento. No es que no se va a pagar energía, es el incremento que tuvo. El 50% en los hogares que están entre 150 y 300. También auxiliar, porque otro sector estratégico son las micro, pequeñas y medianas empresas que se ven afectadas por estos incrementos. Entonces tienen que llevar, eso eleva sus costos y lo tienen que trasladar al consumidor final. Entonces también está subsidiando el incremento en la tarifa para las MIPYMES que consumen entre 0 y 1000 kilowatt-hora y el 50% de 1000 a 3000. Esto es sumamente importante. Estos se llaman subsidios escalonados, pero esto tiene otra cara, que es la presión fiscal, la sostenibilidad de asegurar estos subsidios. Sin embargo, estas medidas son temporales, pero aquí tenemos, ante esos anuncios tan catastróficos, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? El otro punto importante es que por el estrecho de Hormuz no solo se transporta combustible o petróleo, sino que también fertilizantes. Los fertilizantes, que es casi un poco más de un tercio de lo que se exporta al mundo, ahí va para insumos para la industrialización, para hacer otros productos. Entonces esto viene a encarecer los precios de los insumos para la producción. Estamos a las puertas del inicio del invierno, ¿no? Que es la época de siembra. Ya usted mencionaba en su introducción que tenemos un déficit. Aquí no tenemos ni la capacidad de producir nuestros propios alimentos. Importamos zanahorias de Guatemala, plátanos, bananos verdes y maduros de Guatemala y Costa Rica. Asómbrese, cebolla de Holanda.
cebolla de Holanda. Hoy con mucha satisfacción. Ajo también. El ajo me quedé, Dios mío, ajo de la India, de China, no, no es de la India, de China. De China, que generalmente cuando usted compra el ajo, le quitan la etiqueta. ¿Ya? Le quitan la etiqueta, pero ese que compré justamente ayer, Dios mío, digo yo, voy a ver de dónde traen este ajo. De China, ¿ah? Porque decía Made in China, y me imagino que ese empacado lo exportan a granel y es empacado aquí en el país. Entonces, a esto se suma, por eso le digo que estamos sobreviviendo varias crisis. A la crisis que ya tenemos, viene y se suma y profundiza las crisis que ya vivimos en el país. La crisis que vino del 2009, la crisis del 2017, la crisis de la pandemia, la crisis del 2022 y del 2021 al 25 y en este preciso momento. Y Honduras no entiende. Bueno, Honduras no. Los que nos han gobernado no entienden qué hacer, porque lo que me preocupa a mí es lo siguiente. Venimos crisis tras crisis. Hay economistas como ustedes en el país, y hay varios que yo conozco y que incluso han venido aquí al programa, que sé que son economistas que pueden brindar luces e ideas de qué debemos hacer nosotros como país en este sentido para mejorar la producción, porque un país donde usted misma acaba de decir, la zanahoria la traen de Guatemala, o sea, no estamos produciendo nuestros propios alimentos. Un país que no produce ni sus propios alimentos, ¿qué futuro vamos a tener a corto y mediano plazo si continuamos así? O sea, un país donde se me está mencionando a mí, por ejemplo, que para resolver el problema de los medicamentos en los hospitales van a comprar los medicamentos más caros en las farmacias, directamente la receta ahí, en lugar de reunir a los que producen los medicamentos y decirles, señores, denos los precios más baratos que usted tenga, no va a haber coima, se le va a pagar directamente por medio del fideicomiso, venimos en una crisis, ayúdennos a resolver esta situación para que el pueblo tenga un poco de respiro. ¿No cree que sería conveniente más reunir a los productores, no a los que importan el medicamento, sino a los productores internos del país que andan con más o menos 10 laboratorios productores de medicamentos en el país y poder resolver ese problema en lugar de derrochar el dinero de esa otra forma? Totalmente de acuerdo, pero esto tiene otro origen y como no aprendemos la lección, necesitamos tener un plan nacional de desarrollo que no se circunscriba a cada gobierno, donde aborde los diferentes sectores, las estrategias para ser eficiente y efectiva brindar la prestación de servicios a la población. No solamente en el ámbito de la salud, está el ámbito educativo, el ámbito de la innovación, el ámbito de todo lo que es la infraestructura. Entonces, la producción. El sector agrícola. Entonces, cada gobierno trae su propio plan. Entre comillas, porque no se ve al final de cuentas. Y en la Constitución de la República, acuérdese que está la ley para que se realice lo que es no un plan de gobierno, un plan sino nacional un plan de nación, un plan nacional de desarrollo. En la Constitución de la República está. Así es, y eso es lo que se le dé el horizonte hacia dónde, porque un plan parte de cómo estamos y a dónde queremos llegar con lo que tenemos o que necesitamos para llegar a tener el país que soñamos. Un país con desarrollo incluyente, ¿no? Donde no solo unos sectores sean los que se desarrollen, sino que haya mayor inclusión. En ese punto es fundamental que
¿cómo nos estamos preparando como país? ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar estas crisis? Aquí no hay duda que hay una crisis global y otros países, porque hasta ahora nosotros no sufrimos de desabastecimiento. Cara, la gasolina, el diésel, el querosén. Yo estoy asombrada que ha habido un incremento de 63 lempiras en el querosén, que es casi el 80%, porque estaba en 78. ¿Qué representa el querosén? Es el combustible utilizado en los ámbitos rurales. Aquí la señora que hace baleadas, donde se hacen tortillas, y también el gas LPG, que ese afortunadamente se ha mantenido congelado, pero ya hay un aparente desabastecimiento. ¿Por qué? Porque es un control de precio y al haber escasez del producto, las personas están dispuestas a ofrecer un precio mayor por tener acceso a ese bien. El diésel, que es otro que ha sufrido un fuerte incremento, el diésel es el que mueve el transporte de carga, ya los transportistas, y la producción de alimentos. Los transportistas ya anunciaron movilización si no se les incrementa la tarifa, que dicen que viene desde el 2018. El transporte público está solicitando también incremento. Entonces, y más el incremento de los costos en la producción. Esto nos lleva a que el gobierno encontró, ahora, ¿cómo estamos? El gobierno encontró un presupuesto que no había sido aprobado. Anunció un recorte de 39,000 millones y ahora está diciendo que no, que eso va a ser menor, pero que es mucho mayor que el presupuesto del año anterior. Aquí es importante que estamos viviendo en una crisis, no estamos en bonanza. Afortunadamente tenemos a nivel macroeconómico, sucedieron dos aspectos que fueron positivos y tiene que ver con los precios del café, que mejoraron la captación de divisas, el tema de las remesas, el envío anticipado de dinero previendo cualquier posible situación de deportación. Entonces eso hizo que hubiese un incremento extraordinario de las reservas internacionales. Tenemos una cobertura para casi 6.7 meses. ¿Qué significa esto? Que sin que haya captación de divisas, tenemos para la importación, pero con este incremento de los precios, posiblemente eso ya no sea para 6.7 meses, porque la factura de combustible es importante, pero eso le da cobertura para cubrir las importaciones de bienes necesarios, combustible, insumos para la producción, medicamentos. Pero ante este escenario, donde no estaba aprobado el presupuesto, el gobierno tuvo que revisarlo, hacer una primera revisión. Pero ahora, cuando inició, en noviembre que ganó, ya sabía que tenía que hacer esa situación, y pienso que el equipo, su gabinete, que tenía previsto para nombrarlo a partir del 27 de enero, ya habían hecho los cálculos y el análisis análisis preliminar de esto.
¿Dónde quiero llegar? Que ante esta nueva coyuntura, la no aprobación del presupuesto a abril, que posiblemente esto esté disponible para el mes de mayo, estamos a 7 meses de que finalice el año. Y esto va a requerir que las prioridades ahora cambien. Nuevamente, hacer una revisión de este presupuesto antes de llevarlo al Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque se tiene que dar un auxilio a los diferentes sectores en este momento de crisis global. Una crisis global que es tan lejos, pero nos impacta directamente. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, ya hemos analizado parte de la problemática, lo que está sucediendo. Ahora creo que valdría la pena empezar a dar sugerencias de qué hacer en la parte de la generación de empleo para mejorar la economía, en lo que es la generación de energía, que el país es un país potencialmente rico en poder producir energía renovable y no a base de combustibles. Y, por supuesto, las necesidades básicas de la población que deben ser cubiertas para que podamos tener una tranquilidad y una paz como nación, aparte de todo el resto de los problemas de salud, educación, etcétera, vivienda, alimentación. Vamos a dar ideas para que los que nos gobiernan digan, bueno, señores, aquí está, mire, les estamos diciendo qué opciones pueden haber. No, por ejemplo, creo yo, no sé usted qué opinará, pero yo no creo, por ejemplo, en poner una ley del no circule, que no funciona ni va a funcionar nunca en un país como el nuestro, o como decía uno funcionario. No, hombre, dígale al vecino que lo lleve, si usted va al barrio y colonia, si usted vive en un barrio y colonia, hay veces no me llevo con la vecina porque la vecina me tira la tierra, la piedra y los desechos, y entonces pasamos peleando. ¿Cómo le voy a pedir que me lleve y que me dé jalón? Y en otros estatus, pues ni se ven, ni se conocen, ni se hablan. Entonces, un país como ese, un funcionario que diga o el no circule o el que lo lleve su vecino, cosas que no funcionan. Pero hay que dar otras ideas. Cuando vengamos de la pausa, en Unidos en Diálogo, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la capacidad de entender, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional. Hoy estamos abordando un tema de interés en el sentido de lo que está pasando en el Medio Oriente y las repercusiones que se están viendo ya en nuestro país, no solamente con los combustibles, sino con otros aspectos energéticos, producción de alimentos, lo que significa, en este caso, las reservas del país y al final de cuentas, con un país donde las necesidades básicas han sido insatisfechas durante muchas décadas, pues como que no se ve una opción para poder rebasar esa situación difícil y caótica para una gran cantidad de compatriotas. Pero para eso tenemos a nuestra invitada, a un economista que nos va a dar una idea de más o menos qué podemos hacer en los diferentes aspectos. Amparo Canales, quien aparte de docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues ha sido presidenta y dirigente de los economistas del país. Y en este sentido, ¿cómo podemos nosotros tratar de, qué sé yo, difícil superar la crisis, pero mitigar algunos aspectos y por supuesto decirles, señores, ya basta, miren, venimos crisis tras crisis tras crisis, cambiemos la dirección, tomemos un giro diferente para que las crisis, porque estas son crisis periódicas y crisis que van a estar avanzando cada cierto tiempo a nivel internacional y que nos van a afectar. Entonces nosotros tenemos que ir buscando panoramas que crisis de ese tipo pues no nos causen un daño tan catastrófico, principalmente en nuestra población vulnerable.
Bien, creo que en esto hay medidas de corto, mediano y largo plazo. En las medidas de corto plazo, que son temporales, deben ser temporales, está el tema que ya hemos visto, el teletrabajo del sector público. Y esto debería, al haber teletrabajo en el sector público no esencial, debería de haber también un recorte de gastos, en todo, de energía, combustible, porque ese es el propósito de la medida. Entonces, pero solo ha sido para el sector público y el sector educativo no para el sector privado. Entonces, aquí es donde el resto de los sectores tienen que dar un aporte porque he escuchado declaraciones de los distribuidores de combustible que a pesar de el incremento de los precios, no ha habido una reducción del consumo de combustible. Y eso, entonces, ¿qué implica? Lo que debe de buscarse es el ahorro de combustible, incentivar el ahorro, campañas del ahorro de combustible y del ahorro de energía, el ahorro del agua, porque no solo tenemos el tema de la crisis del combustible, y aquí vamos a las medidas de mediano plazo. Entonces tenemos de corto plazo el teletrabajo, el extenderlo, ¿no?, para el sector privado en la medida de lo posible, porque aquí ahora ya no es común en Tegucigalpa y San Pedro Sula el tráfico, sino que ciudades como Choluteca, por ejemplo, que era impensable hace unos años que Choluteca podría tener un movimiento de ese tipo, y ahora hay tráfico en las principales vías de casi todo el día. Entonces, La Ceiba, Progreso. todas tienen En todas las ciudades con Mayagua. tienen el mismo problema. Entonces, lo que necesitamos es reducir el consumo, porque aquí hay otro elemento que no estamos visibilizando, y es que al incrementarse el precio en el mercado internacional, necesitamos más dólares. ¿Y estamos produciendo más dólares en Honduras? Y ese es ¿Cómo un se punto producen los clave. dólares en un país a propósito de eso? Para que veamos un poquito más clara el panorama. Creo que ¿Cómo se sí, producen? que si eso lo tradujéramos en eso, hubiese mucho mayor conciencia. Y esto lo abordo con mis estudiantes cuando ¿cómo se genera la oferta de dólares? En primer lugar, son por las exportaciones, que cuando vendemos nuestros productos en el exterior nos pagan en dólares. Pero, por ejemplo, venimos de una situación que vendíamos camarones en grandes cantidades y ahora ya no estamos vendiendo camarones. Y esa podemos decir que han sido fallas del mercado. Y esa es una de las situaciones. Y esa es una de las situaciones. Y las otras exportaciones, ¿cuáles conoce usted que son los rubros de exportación del país, aparte del café, antes que era el banano, que ahora ya sigue más bien el banano, importamos? pero sigue exportándose banano, melones, tilapia, minerales, sandía, son como lo que se conoce en algunas ciencias producto. como los postres. Así es, ese es otro tema. ¿Qué es? Y aquí viene, es que esto es tan complejo, porque todo esto, el Fondo Monetario Internacional ¿cómo le podemos decir? Ahí está indicando que esto va a afectar el crecimiento de los países. O sea,
esto se traduce que se va a reducir la actividad económica. Y si se reduce la actividad económica en nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, no crea que van a priorizar comprarnos camarón. O café. Comprarnos café. O el mismo banano. O banano, porque son productos para postre. Entonces van a priorizar la compra de productos esenciales. Entonces esos son uno de los aspectos que van a incidir en esa producción, en esa generación de divisas al país, que uno de los principales determinantes para nuestras exportaciones es el comportamiento que tenga la economía de los países que compran nuestros productos. ¿Cuál es otra fuente de generación de divisas? Además de las exportaciones, las remesas, pero que van a depender de lo que esté pasando en los países donde están nuestros compatriotas, y el principal es Estados Unidos. El 90% de las remesas provienen de Estados Unidos y el resto, España, que ha tenido está mejorando un repunte, y otros países de Europa. Entonces, pero también está el turismo. El turismo es otro, porque cuando vienen turistas a nuestro país, ellos traen dólares. Ellos traen dólares y esa es una captación. La venta de servicios. La venta de servicios es otra fuente de dólares. O sea que no es una abanico grande, una gama de opciones que tenemos. O sea, es una de las desventajas que tenemos como como podríamos país. superar eso en Honduras si usted, por ejemplo, fuera una de las que empezaría a trabajar en un plan nacional de desarrollo para el país? ¿A qué le apuntarían los economistas para poder generar mayor ingreso de divisas? Ok, entonces aquí, ¿dónde es que tenemos oportunidades? Y es en el sector agrícola, agroexportador, porque necesitamos mejorar la producción de productos que tengan, primero, para cubrir nuestras necesidades. Reducir esas importaciones, porque esa es la otra parte, donde hay salida de divisas cuando importamos. Entonces tenemos que reducir esas importaciones. ¿Y qué importamos? Combustible, insumos para la producción, medicamentos. Alimentos. Como la zanahoria que viene de Guatemala, como es usted. Cuando perfectamente, entonces aquí, pero eso no es al azar. Eso debe ser producto de una estrategia, de incentivos. Las bebidas alcohólicas como el vino. Incentivos, esos son productos suntuarios. Pero son grandes cantidades de plata que se van de las divisas nuestras, las reservas. Entonces, ¿de qué manera impulsamos estrategias para aprovechar el potencial que tenemos en un sector agrícola y el agroexportador? O sea que usted me está diciendo que debemos seguir financiando lo de postres. Debemos diversificar nuestra estructura productiva y generar mayor valor agregado interno. ¿Las maquilas qué función juegan en este papel? ¿Esa es otra fuente? ¿O no es importante? Claro que sí. Las maquilas tienen dos aspectos relevantes, al igual que el café, al igual que la producción de banano, que generan empleo, pero también las maquilas se convierten en exportaciones. Pero aquí hay otro elemento. Las maquilas son generadoras de empleo formal. Al igual que el café, la producción de café. El café es uno de los productos que tiene un efecto de redistribución del ingreso en el país, porque no está en manos de 10 productores, como están otros rubros, sino que son mayor cantidad de la población que cubre.
los corteros. Digamos, pero en manos está de pequeños productores, en manos pequeños productores y genera empleo Eso sí, directo pocos e indirecto. exportadores, Eso sí, que son los que más billete pocos ganan. exportadores, pero hay en la cadena de comercialización están también los intermediarios y ahora que se ha mejorado de la exportación directa a nivel de cooperativas, por ejemplo, o a nivel Ya de procesado, mejor calidad productores de grandes. presentación y todo Aquí, digamos, eso ha mejorado mucho. Hace que unos 15, 20 años, ¿cuál era el café que consumíamos aquí en el país? los conocidos ya, O sea, un café, los grandes el gazpacho. torrefactores, exactamente. Pero ahora vemos que hay mucho más negocios que venden un buen café, pero eso no fue al azar. Eso es hace muchos años hubo una caída en los precios del café que incentivaron que era necesario incentivar en los países el consumo de café de calidad. Y porque no había, o sea, era exportarlo no era rentable. Entonces, ahí vinieron una serie de estrategias a nivel interno para incentivar el consumo de café de calidad en el país. En esto, entonces las maquilas son generadoras de empleo formal. Entonces, pero ¿qué? Aquí es la inversión. ¿Qué tipo de inversión estamos atrayendo al país? Y en este punto es otro elemento que Y se han tenemos ido una gran cantidad que de maquilas del mejorar, país. porque hay varios factores, pero uno de ellos ha sido que se ha reducido la demanda de los productos de esta maquila o han encontrado mejores condiciones en otros países como Nicaragua y El Salvador. Y El Salvador, que son nuestros vecinos, pero que también son competencia. Entonces, ¿qué es y aquí hay un elemento importante, las comparaciones son odiosas, pero que necesitamos ver qué es lo que está pasando en nuestros países vecinos, cuál es la inversión que está llegando a Costa Rica y cuál es la inversión en Nicaragua y en El Salvador. O sea, Costa Rica, para ponerle en contexto, en el 2025 Costa Rica captó casi 5.000 millones de dólares y nosotros apenas, o sea, ni siquiera llegamos a los 900.000. O sea que estamos en una relación con Costa De Rica 5-1. Más o menos. Más o Difícil nuestro país entonces en este sentido. ¿Qué otro rubro podría el gobierno, aparte de incentivar la venida de maquilas, qué otro rubro de los no de la existentes inversión, ya en el aquí país? gestionar inversión que genere empleo de calidad. Que genere empleo de calidad. Y, Porque de las crisis hay que sacar lo bueno. Por Y en este supuesto. caso, por ejemplo, que hay crisis en el Medio Oriente, que hay empresas norteamericanas allá que están siendo amenazadas por las bombitas de Irán. ¿No será el momento de decir, señores, miren, aquí tenemos y les damos para que pongan esta empresa acá? ¿Qué condiciones? Entonces aquí hay un entorno, porque no solamente para atraer inversión, no es solamente los fiscales, quedan como en quinto lugar. El primero es el tema de los servicios. Y aquí volvemos nos habíamos quedado de las medidas de corto plazo. Ahora en el mediano plazo, aquí tenemos un problema serio y es la calidad del servicio de la Empresa Nacional de la Energía Eléctrica, que en economía le llamamos que es como un agujero fiscal, que se le inyectan recursos y no vemos resultados. Cuando es una empresa que debería de ser rentable y aportar, que ser positiva y no que el Estado tenga que auxiliarla.
Pero y no sin se sabe cuál es el resultado. problema de la N realmente. ¿Usted cree que Eh, no se sabe? claro que sí. Porque yo soy médico, no soy ingeniero ni nada de economista, peor. Pero desde mi punto de vista, siendo la única empresa que le vende la energía a todos, ¿cómo va a ser posible que no tenga la cantidad de dinero? ¿No será que se está gastando mucho en lo que es Aquí uno de, salarios y así como era en Hondutel, que por ejemplo una secretaria, yo estoy hablando que de la década de los 90, yo me di cuenta que una secretaria en la década de los 90 ganaba 40,000 lempiras. ese es un elemento, pero el otro punto importante en esto son las pérdidas. El gobierno anterior tomó esto como una bandera de trabajo y se le inyectó recursos extraordinarios a ese programa nacional de pérdidas, que así se le llamó, y hasta ahora no hay claridad dicen que más bien las pérdidas se incrementaron. Entonces aquí hay pérdidas técnicas y no técnicas. O sea que las técnicas tienen que ver con el tema en la generación y la transmisión, y las no técnicas es el robo de energía. Porque como bien dice usted, ¿cómo una empresa va a estar en problemas si a usted, que puede ser por dos razones, si a usted, si no paga, le cortan la energía? A mí, 2 días que me retraso ya me están llamando del ENE. Si no paga en 24 horas, se le va a cortar la energía. ¡Ay, madre! Espere, y no era que daban 2 meses ahora, no, solo son 10 días después. Pero usted, 48 horas y no paga, se le corta. Entonces ese es un elemento, y eso ha sido uno de los compromisos que el gobierno asumió cuando se firmó el acuerdo con el fondo, que sigue vigente. Pero si nos llaman a nosotros que nos van a cortar la energía eléctrica, ¿cómo es que se están robando o que se está no pagando la gente si se la cortan a uno? Entonces ese es un punto, es una gestión, como le digo, técnica y no técnica. Una gestión de cómo se está manejando ese recurso. Entonces, esto nos lleva a las acciones de mediano plazo. ¿Cómo mejoramos nuestra matriz energética? ¿Cuánto ganará, por ejemplo, el que preside el sindicato del ENE y los que están en junta directiva y los que tienen puestos así en el ENE que esté afectando las finanzas, por ejemplo, de esa empresa? Bien, ahí, digamos, con los hallazgos que solo lo que se ha publicado, no conozco al detalle los hallazgos, es que había personal supernumerario y sin funciones, y ahora es uno de los programas que está liquidando este gobierno, es el programa nacional, y los que se han tomado las carreteras en protesta, porque no les pagan, que no les dan sus derechos y esto. O sea que eso es un punto que debe de abordarse y debe de ser de inmediato, ¿no? Se debería de incluir en un plan nacional Por de supuesto, desarrollo normas estrictas donde por usted supuesto. en una empresa como el ENE, como Hondutel y otras empresas del Estado que, por ejemplo, Hondutel, como le digo, y eso era en la década de los 90, me di cuenta yo, miré un listado de salarios, miré que como 5 o 6 secretarias de la presidencia, del vicepresidente, ganaban como 45, 40,000 y 42,000 lempiras en la década de los 90, no digamos ahora. ¿Qué implica, por ejemplo, que un plan de desarrollo ponga topes y decir, señores, por muy sindicato que usted tenga, hasta ahí nomás, no puede haber más? Ordene. Y eso, digamos, dentro de las acciones de mediano plazo está ese tema, ¿no? Diversificar, hacer eficiente lo que es la producción de energía. Aquí en el país, que hace que unos años nuestra matriz era 80-20, 80% por combustible y 20% de energía renovable. Y ahora pues se habla de 50, 40, quiere decir que hemos avanzado,
pero que no es suficiente. Necesitamos seguir trabajando ese punto porque somos susceptibles, ¿no? a estos choques. A estos problemas del combustible. A estos choques externos que tienen un impacto fuerte en los precios. Acaba de anunciarse, de ponerse en marcha un incremento del 10%. No deberían de estar trabajando, por ejemplo, que usted mencionó lo de los fertilizantes para la producción, no deberían de estar trabajando también un plan de nación los de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en ver cómo disminuir la utilización de los fertilizantes exportados y producir orgánicamente o producir los fertilizantes y los insumos en el país. ¿No sería ese el trabajo de una secretaría? O mejor cerrarla, porque si tenemos un déficit, o sea, secretarías como esa, si hay déficit de producción, ¿quién es la responsable de la producción de agrícola? La Secretaría Entonces, de Agricultura. sería bueno cerrarla porque no nos ha dado ni el mínimo resultado. Entonces, ahí no ser así de estricto en diferentes sectores para mejorar el país. Debería, pero eso usted tiene que tener claridad en una visión estratégica de cuáles son los sectores prioritarios en el país y hacia eso apostarle. Y ese es el instrumento del presupuesto. Hablo de corto plazo, el presupuesto, mediano plazo, acciones concretas que nos lleven a ese horizonte de largo plazo en el país. En este punto, la Secretaría de Agricultura es clave. Sin embargo, no es una prioridad cuando vemos la distribución de los recursos. En eso habrá que esperar este presupuesto, este nuevo presupuesto que el gobierno va a llevar al Congreso Nacional. ¿Qué es lo que está priorizando? ¿Qué sector? Ya vimos de entrada que declararon una emergencia en el área de la salud para reducir la mora quirúrgica, volver a la compra de medicamentos, pero eso no es suficiente. Eso es abordar una crisis. Pero no es la solución al problema. Pero, ¿cuál es el verdadero problema? Porque yo le preguntaría a usted, como economista, porque yo me he hecho la pregunta, pero no tengo la respuesta. ¿Esas cirugías a quién se le van a pagar? ¿Al hospital privado? ¿Al médico privado que esté en la tarde? Porque en la mañana está en la Secretaría de Salud y tiene un salario de Secretaría de Salud y va a ir a operar allá. Y si se le ocurre arruina, le da una patada a la máquina para que se arruine la máquina de hacer operaciones, para que no se hagan las cirugías y se hagan la privada. ¿A quién se le va a pagar y cómo se van a pagar esas cirugías? ¿Al hospital? ¿Al hospital? Bueno, eso habrá que ver el detalle, ¿no? Bueno, al hospital, pero ¿y el médico va a operar de gratis, cree usted? No, o sea, eso es algo terrible. Desde mi punto de vista, difícil de manejar, porque usted va a tener que pagar al hospital por la estadía, que es el hotel. Un hospital es un hotel de otras condiciones. Médico. Pues tiene que pagarle al médico, a la enfermera, al anestesiólogo o al técnico, al instrumentista, a la de aseo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo va? Eso es algo que a mí me inquieta. Pero bueno. La sostenibilidad de este decreto tiene vigencia un año. Cuando, por ejemplo, en todos los hospitales no hay menos de 4 salas de operaciones, en la cual solo está habilitada una, la segunda está a medio vapor porque no hay suficiente equipo y las otras 2 están de bodega. ¿No sería más fácil con ese presupuesto habilitar las otras 3 con equipo y personal para hacer las cirugías y evitar la mora quirúrgica? Pero bueno, eso va a ser tema de otro programa, porque le cuento que ya finalizamos. Me gustaría escuchar sus palabras finales. Creo que es importante que tomemos conciencia, que la ciudadanía tome conciencia que estamos viviendo una crisis y que necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo de combustible, de energía eléctrica, de agua y de hacer una administración eficiente de nuestro presupuesto. Y eso aplica para los hogares, para las empresas y para el gobierno. No estamos en una bonanza económica. Estamos en una crisis.
en una crisis que no sabemos cuándo va a terminar y todo lo contrario, con señales de que puede profundizarse. En este punto creo que el sacrificio no solo debe de ser de los consumidores o del gobierno, sino que de todos los actores. Hasta ahora el gobierno no ha hecho público cómo se calcula el precio que pagamos en bomba. Sabemos que el impuesto es de 0,99 centavos, de $1. Aquí hay muchas opciones en este punto. ¿Y cuál es el origen de este impuesto? Segundo, es importante cuáles son los márgenes que le queda al resto de los actores, que tampoco conocemos. ¿Cuánto le queda al de la gasolina, al distribuidor y al importador? Tema difícil, ¿no? Es sumamente complicado, pero ya se están impulsando acciones, pero se requiere también que la ciudadanía tome conciencia. ¿Usted cree que la ciudadanía puede tomar conciencia? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que yo creo que usted lo vive, porque yo lo vivo en la universidad. En la universidad nos dan papel higiénico, pero no nos pueden dar papel oficio, ni papel carta, ni una impresora, ni la tinta de una impresora para poder hacer los trabajos de la universidad, sino que nos dan papel higiénico. ¿Será eso priorizar en la ciencia? Eso tiene que ver con la innovación, con la investigación. Hay muchos elementos en este tema, pero necesitamos una campaña Necesitamos cambiar. masiva de cambio, y una campaña que nos diga si seguimos haciendo lo mismo, Vamos a tener los mismos resultados. vamos a tener los mismos y peores resultados. resultados. Necesitamos cambiar nuestros hábitos en casa. Usted va por la noche y ve con los altos costos del combustible, la energía, y usted va a ver edificios públicos iluminados. En la universidad, luces, cuando son aulas que son ampliamente iluminadas, que no necesitan la energía, pero eso debe de importarle a cada una de las personas que hacemos uso de esas instalaciones. Entonces necesitamos una campaña masiva e incentivos para el ahorro. No tenemos una cultura de ahorro. Y tenemos que empezar en nuestros hogares, en las empresas, en el gobierno. Fíjese que hay algo interesante. En El Salvador desde hace días está políticas institucionales energéticas, donde cada institución rinde cuentas. Por ejemplo, ¿qué hacer con la flota vehicular que tenemos, que tiene alto consumo de combustible? ¿Por qué no incentivar a las empresas en la medida que ahorren combustible, darles un bono energético, por ejemplo? A los hogares que reduzcan el consumo de energía, darles un incentivo, un bono energético. Pero eso es mucho más complicado. Y lo más fácil es hacer las medidas que tenemos hasta ahora, subsidios focalizados. Que no dan ninguna solución al final. Bueno, que son de alivio temporal. Positivo, pero de alivio temporal. Lamentablemente no hay quien se preocupe por hacer un plan nacional de país, aunque se aprobó en un momento dado, pero no le dio seguimiento. Pero llegamos ya al final del programa. Yo la voy a invitar, creo yo, muy pronto, porque esto ha sido muy agradable. Y si usted ve,
quedamos con muchas inquietudes, Así muchas es. dudas. Así es. Este es un Pero tema tan amplio porque este tema tiene muchos mecanismos de transmisión, o sea que nos afecta de diferentes formas. en todo. De diferentes formas. Es increíble. Usted va y ahora el botellón de agua, 2 lempiras más. Y que ya estaba caro, 2 lempiras más. Y que viene contaminado muchas veces, lamentablemente. Pero bueno, ahora yo le voy a decir a usted lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave No hay duda. para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.